La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las arterias. Se caracteriza por el engrosamiento y endurecimiento de la pared arterial debido a la formación de placas de ateroma. Se presenta lentamente a medida que el colesterol, la grasa, glóbulos sanguíneos y otras sustancias de la sangre forman la placa, una sustancia pegajosa que es la que se forma en la pared de las arterias. Cuando la placa se acumula, las arterias se estrechan. Esto reduce el suministro de sangre oxigenada a los tejidos y órganos del cuerpo. El apartado antecedente es el término arteriosclerosis, fue utilizado por primera vez por Johann Friedrich Labstein en 1829 en Alemania para describir el endurecimiento y pérdida de elasticidad de las arterias. En 1904, el patólogo Felix Marchand introdujo el término aterosclerosis para referirse específicamente a la formación de placas de grasa dentro de las arterias. Posteriormente, el patólogo alemán Rudolf Virchow propuso que se trataba de un proceso inflamatorio. La enfermedad se origina cuando la capa más interna de la arteria, el endotelio, sufre un daño crónico. Este daño puede ser provocado por factores como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y principalmente las altas concentraciones de colesterol, LDL. Además, el estrés oxidativo y la acción de los radicales libres contribuyen al deterioro endotelial, favoreciendo la oxidación del LDL y el inicio del proceso inflamatorio. Una vez dañado el endotelio, el colesterol LDL que circula en exceso en la sangre se infiltra en la pared arterial, específicamente en la íntima. Ahí reacciona con enzimas como la lipoxigenasa y sufre un proceso de oxidación, transformándose en lipoproteína de baja densidad oxidada, una sustancia altamente tóxica y proinflamatoria. El endotelio lesionado expresa moléculas de adhesión que permiten que los monocitos se adhieran y migren hacia el interior de la pared arterial. A su vez, las citoquinas inflamatorias amplifican la respuesta inflamatoria local, atrayendo aún más células inmunes. La lipoxigenasa de baja densidad oxidada actúa como una señal de alarma que activa el sistema inmune. Los monocitos, al llegar al sitio de la lesión, se transforman en macrófagos que intentan eliminar la lipoproteína oxidada mediante receptores scavenger o receptores basureros. Sin embargo, estos macrófagos no pueden degradar los lípidos, lo que hace que se conviertan en células espumosas, las cuales se acumulan y forman la estría grasa, que es la primera lesión visible. Mientras el proceso inflamatorio se mantiene activo, la lipoproteína de alta densidad retira el exceso de colesterol de los tejidos y lo transporta al hígado para su eliminación. Pero cuando su nivel es bajo, su mecanismo de limpieza funciona de manera normal, haciendo que la aterosclerosis progrese aún más. Con el tiempo, la arteria intenta reparar el daño, pero no tiene éxito. Por ende, las células musculares lisas de la capa media migran hacia la íntima, donde proliferan y secretan colágeno y matriz extracelular. Como resultado, se forma la placa de ateroma madura, compuesta por dos partes principales, un núcleo lipídico central integrado por células espumosas, lípidos y cristales de colesterol, y una capa fibrosa externa formada por colágeno y células musculares lisas. Esta placa endurecida comienza a estrechar la luz arterial, un proceso conocido como estenosis, que reduce el flujo sanguíneo y vuelve a la arteria más rígida e inflexible. La fase más peligrosa ocurre cuando las células inflamatorias dentro de la placa secretan metaloproteinasas de matriz, enzimas que degradan el colágeno y debilitan la capa fibrosa. El estrés sanguíneo o la inflamación crónica pueden provocar la rotura de la placa, exponiendo el contenido lipídico altamente trombogénico, o sea, procoagulante, al torrente sanguíneo. Como respuesta inmediata, se activa la cascada de coagulación, formándose un trombo. Si este trombo obstruye totalmente una arteria, puede producir múltiples consecuencias graves para el ser humano. En las manifestaciones clínicas, la aterosclerosis generalmente no presenta sintomatología o signos, sino que la presentan hasta que la arteria está muy bloqueada, lo que puede llevar a situaciones graves como puede ser un infarto o un accidente cerebrovascular. Aquí los síntomas dependerán de la arteria que se va a afectar. En la arteria escleronaria se va a presentar la angina, que es un dolor en el pecho que puede extenderse hasta el brazo, cuello o espalda y empeora con el esfuerzo y mejora con reposo. También la dificultad para respirar y arritmias, y a su vez se puede presentar cansancio y poca tolerancia al ejercicio. En las arterias carótidas se va a presentar debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, dificultad para hablar y modular, pérdida visual, mareo, falta de coordinación y también dolor de cabeza intenso y súbito. En las arterias periféricas se va a encontrar dolor o calambres en extremidades inferiores al caminar, adormecimiento, disminución de pulso y también riesgo de infección y úlceras. Por último, en las arterias renales puede causar una enfermedad renal crónica manifestada por cansancio, cambios en la orina, hinchazón en manos o pies, náuseas y dificultad para concentrarse. El diagnóstico puede hacerse mediante un examen físico, análisis de sangre y pruebas específicas. En el caso del análisis de sangre, permite medir el colesterol y lipoproteínas que ayudan a identificar si hay un exceso de LDL, triglicéridos que en niveles altos contribuyen al endurecimiento y estrechamiento de las arterias. El azúcar en sangre, ya que un azúcar elevado puede dañar los vasos sanguíneos. Y marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, que en niveles altos pueden señalar inflamación en las arterias. Además, existen pruebas muy usadas para confirmar la aterosclerosis, como por ejemplo el índice tobillo-brazo, que es una prueba fácil, rápida y no invasiva. Comparar la presión de la pierna con la del brazo para detectar obstrucciones.
La ecografía Doppler, que evalúa el flujo sanguíneo y detecta estrechamientos. Es muy usada en carótidas y en arterias periféricas. Y por último, la angiografía, que permite ver directamente el interior de las arterias. Es una de las pruebas más precisas para confirmar placas y obstrucciones. El tratamiento puede ser mediante cambios en el estilo de vida, medicamentos y en casos avanzados, procedimientos o cirugía. En el caso del cambio en el estilo de vida, se recomienda dejar de fumar, mantener un peso saludable, controlar la presión arterial, el colesterol y el azúcar, hacer ejercicio regularmente y seguir una dieta equilibrada. Los medicamentos que suelen recetarse incluyen reductores de colesterol que ayudan a detener o revertir la acumulación de placa, los anticoagulantes, antiplaquetarios y los antihipertensivos. Y en casos más avanzados se consideran procedimientos de cirugía como la angioplastia con stent, que abre la arteria obstruida y coloca un stent para mantenerla abierta. La endarterectomía, que elimina quirúrgicamente la placa. Y por último, el bypass coronario, que crea una vía alterna para que la sangre circule alrededor de una arteria bloqueada. A nivel mundial, la aterosclerosis es la causa de alrededor del 85% de las muertes por enfermedades circulatorias, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares. En otras palabras, 1 de cada 5 muertes en el planeta está relacionada con esta enfermedad. Esto la convierte en la principal causa de mortalidad a nivel global. La prevalencia de la aterosclerosis está aumentando rápidamente en los países de ingresos bajos y medios. Esto se debe a la que se llama la transición epidemiológica. Antes, las principales causas de muerte eran las enfermedades infecciosas. Actualmente son las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida moderno. En México, la situación no es muy diferente. Las enfermedades cardiovasculares, cuya base es la aterosclerosis, se han mantenido como la primera causa de muerte en nuestro país. Además, 7 de cada 10 adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, lo cual es uno de los factores que más impulsa el desarrollo de esta enfermedad. En resumen, la aterosclerosis no es solamente una enfermedad del corazón, sino un reflejo de nuestros hábitos y de los cambios en nuestra sociedad. Como ya se mencionó anteriormente, la aterosclerosis es una enfermedad que se desarrolla de forma lenta y silenciosa, pero puede tener consecuencias graves si no se previene a tiempo. Su prevención se basa principalmente en mantener un estilo de vida saludable, que ayude a proteger el sistema cardiovascular, por lo que algunas medidas que ayudan a evitar su aparición son: mantener una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos integrales, grasas saludables, pescado, legumbres, etc. Realizar actividad física constante, ya que mejora la circulación sanguínea, fortalece el corazón y ayuda a controlar el peso corporal. Mantener hábitos que favorezcan la salud mental y aprender a manejar el estrés de manera adecuada. Evitar el consumo del cigarro, ya que daña directamente las paredes de las arterias.